Colombia creo que es uno de los únicos casos en el mundo que implementa de manera explícita el paradigma de justicia restaurativa en los diferentes mecanismos transicionales. Pues uno de estos mecanismos, que es el mecanismo judicial, es la Jurisdicción Especial para la Paz, y es un mecanismo sui generis, en tanto plantea de todas maneras un proceso penal, pero al cual se involucran elementos y metas de la justicia restaurativa. Esto implica retos no menores. Sin embargo, pues hay unas buenas prácticas o unas prácticas también muy interesantes, también lecciones aprendidas a partir de desaciertos de cómo se implementa este paradigma de justicia restaurativa en el proceso, a través también del diálogo, de lo dialógico, de los diálogos interjurisdiccionales, por ejemplo, de cómo se hace para que la participación de víctimas y comunidades sea efectiva y haya realmente una apropiación local de esta justicia transicional, y cómo también más allá, digamos, del paradigma tradicional retributivo de que hay que castigar efectivamente pues a quienes cometieron los graves crímenes, cómo esto se compagina con el hecho de que también hay que reincorporarlos en el caso de los combatientes, o traerlos de nuevo a la vida civil en el caso de miembros de fuerza pública que cometieron graves crímenes. Entonces son una infinidad de retos. A veces hay contradicciones que parecieran insalvables entre un contexto, los fines de una justicia transicional y los fines de esta justicia restaurativa, pero la JEP está mostrando poco a poco que, a pesar de las tensiones y de los grandes desafíos, hay formas innovativas de compaginar estos dos modelos. Uno de esos mecanismos, porque no es el único, en muchas cosas, muchas innovaciones procesales, son los llamados trabajos, obras o actividades con contenido reparador, restaurador, al cual están llamados todos los comparecientes, bien sea porque son máximos responsables y tendrán que pagar una sanción restaurativa o sanción propia, o cualquier compareciente que se compromete a través del régimen de condicionalidad a que, a cambio de esa flexibilidad punitiva, de esa libertad transitoria que reciben, van a contribuir de una u otra forma a la reparación de las víctimas, así sea reparación simbólica. Entonces, esta figura de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador, restaurador, está, digamos, esbozada en la ley estatutaria de la JEP. Sin embargo, pues está abierta a la creatividad, porque no hay un manual de cómo hacer TOR ni cómo implementarlos. Estamos experimentando. Creo que parte del objetivo de este evento era hacer un balance de los 3 proyectos pilotos restaurativos de la JEP, que eran proyectos TOR, para ver cómo se hacían, para ver diferentes enfoques de cómo podría hacerse, aprender también de errores que evidentemente salieron a la luz, algunas cosas que no funcionaron muy bien en ciertos proyectos y otras que sí funcionaron muy bien. Entonces hay varias cosas. Evidentemente uno de los retos más grandes sigue siendo y será la sostenibilidad de los proyectos, que tiene que ver con lo financiero, que tiene que ver con anclarlos a una política pública y que permita, digamos, valga la redundancia, sostenibilidad en el tiempo. Porque, por ejemplo, algunas iniciativas de las víctimas pueden ser: queremos una universidad, queremos un centro de salud. No es solo construirlo, es tenerlo en funcionamiento, ¿sí? Para que pueda cumplir su función en la comunidad, de atender a las víctimas, de dar una oportunidad de educación, por ejemplo. Listo. Y el magistrado Romelli nos comentaba, por ejemplo, que lo que fueron estos 3 proyectos pilotos también dejaban una lección aprendida muy grande, y es que seguramente no son replicables a ese mismo nivel en todos los casos. O sea, hay que ser también, como hay un llamado al principio de realidad, y es hasta qué punto podemos hacer este tipo de proyectos en todos los casos y respecto a todos los comparecientes que por lo menos serán seleccionados como máximos responsables. Entonces ahí hay, digamos, una lección aprendida, es que tenemos que ver alternativas para que estos máximos responsables puedan cumplir sus sanciones propias, que son de 5 a 8 años, y que seguramente no pueden cumplirlos en un solo proyecto, porque ningún proyecto va a durar 8 años, por ejemplo. Entonces ahí vienen unas reflexiones ulteriores también a partir de lo que es la experiencia de estos proyectos piloto. También hay un desafío grandísimo, enorme, de articulación interinstitucional.
porque si bien la JEP tiene un rol fundamental para imponer las sanciones y también para determinar cuál es ese contenido restaurativo que tiene que tener la sanción, la implementación técnica no depende solo de la JEP, sino depende de otras instituciones del orden local, regional, pero también de los ministerios y de otras instancias de gobierno y de Estado. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que haya una verdadera articulación, porque el marco legislativo que tenemos no está preparado, digamos que tienen el marco legislativo que rige el Ministerio de Defensa, que rige el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Interior, no está totalmente compaginado y preparado para lo que es la implementación de todas las sanciones propias. Entonces hay que acompasarlo, y eso es una labor, digamos, en la que está trabajando arduamente la JEP, como surgió del evento. Hay un tercer reto muy grande que obviamente se mencionó en los dos paneles, y es el tema de seguridad. ¿Cómo hacemos para implementar justicia transicional restaurativa a través de este tipo de mecanismos como los TOR, cuando al mismo tiempo está recrudeciendo la guerra en muchos territorios, y a un nivel que es aterrador, como digamos lo sabemos todos por lo que está pasando en el norte de Santander? Obviamente digamos que hay puntos medios en que se pueden equilibrar, digamos, el tema de no podemos esperar a que solo vamos a implementar TORs en lugares completamente seguros, o sea, solamente en grandes ciudades, pero no necesariamente vamos a poderlos implementar en todos los territorios, especialmente aquellos que son fuertemente golpeados por la confrontación violenta. Sin embargo, un proyecto como el de Armonizándonos, que se desarrolló en Tumaco, Barbacoas, en Nariño, o un proyecto como Horizontes Seguros, que se desarrolló en algunas partes del Urabá antioqueño, son muestra de que es posible buscar términos medios, de manera que no todos los proyectos estén ubicados en cabeceras municipales o en ciudades grandes. De otra parte, también hay muchas buenas prácticas respecto a cosas buenas que se dieron en estos proyectos. Sí hubo hasta cierto nivel articulación, obviamente, interinstitucional, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, etc. También hay experiencias muy positivas sobre lo que significa para las comunidades y las víctimas tener este espacio de acercamiento, y viceversa, lo que significa para los comparecientes también poder trabajar en proyectos que beneficien a la comunidad. Y ahí está como un núcleo de ese valor tan profundo de lo restaurativo, y es la posibilidad que, más allá de castigar a quienes, digamos, han cometido graves crímenes, este nuevo planteamiento es más bien cómo resarcir el daño a través de trabajos, de acciones concretas. Y creo que eso es un mensaje muy importante que también queda de las buenas prácticas de estos tres proyectos piloto, que obviamente motivan e inspirarán lo que sigue en cuanto a futuros TOR y sanciones propias.